Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y, por supuesto, del fascinante universo de nuestras series y parejas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos un bombazo. Si han leído bien el título y están listos para sumergirse conmigo en un análisis que promete revelar mensajitos ocultos, pistas sutiles y todo aquello que Serkan y Özge podrían estar comunicándonos sin decir una sola palabra. ¿Están preparados para ponernos nuestros sombreros de detectives y desgranar cada detalle? Espero que sí, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que vemos su relación, su conexión y las intenciones detrás de cada gesto. Así que si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al día con las últimas primicias. Hoy nos sumergimos de lleno en la intriga que rodea a Serkan y Özge. Ustedes saben que ambos por separado y juntos generan una ola de especulaciones y admiración. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras que escuchamos no son las únicas que cuentan la historia? Cuando hay capas de significado, intenciones veladas y, quizás, un lenguaje secreto que solo los más observadores podemos descifrar. Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar gestos, miradas, frases aparentemente inocuas que en el contexto de su relación y la dinámica que comparten, podrían tener un peso y una profundidad mucho mayores. ¿Serán indirectas, guiños cómplices, o simplemente la manera en que dos personas que comparten una conexión especial se comunican en el día a día? Imaginemos por un momento la intensidad de estar bajo los reflectores constantes. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada, diseccionada, interpretada. Serkan y Özge, al ser figuras públicas tan queridas y seguidas, no escapan a esta realidad. Y es precisamente en este escrutinio donde a veces se esconden las joyas, las pequeñas pistas que nos dicen más que un discurso largo y elaborado. ¿Cuántas veces hemos visto una fotografía, un fragmento de vídeo, y hemos sentido que hay algo más, algo que va más allá de lo obvio? Ese algo más es lo que intentaremos desentrañar hoy. Vamos a empezar por analizar el lenguaje no verbal. Las miradas, esa forma de comunicación tan poderosa y a menudo subestimada. ¿Han notado la forma en que Serkan mira a Özge? Esa chispa, esa ternura, o a veces esa intensidad que parece decir, te veo, te entiendo, ¿estás conmigo? Y por el lado de Özge, ¿cómo responde a esa mirada? A veces con una sonrisa tímida, otras con un desafío juguetón, o quizás con una complicidad que solo comparten ellos. Estas miradas no son accidentales. Son el reflejo de una conexión que se ha ido tejiendo con el tiempo, y que en público se manifiesta de formas que a menudo pasan desapercibidas para el ojo menos entrenado. Y luego están los gestos. Un roce de manos que parece casual, pero que en realidad podría ser un ancla, una forma de asegurarse de que el otro está presente, de que la conexión sigue ahí. Un brazo que rodea la cintura, un toque en el hombro, un apretón de manos un poco más largo de lo normal. ¿Son simplemente actos de afecto público, o hay un mensaje codificado en ellos? Un mensaje de apoyo, de seguridad, de reafirmación. Pensemos en esas situaciones en las que ambos están rodeados de gente, pero sus miradas se cruzan, sus manos se buscan. Es como si estuvieran creando su propia burbuja, un espacio íntimo dentro del caos público, y esos gestos son las cerraduras de esa burbuja. Pero no nos quedemos solo en lo físico. Las palabras también tienen su propio misterio. A veces una frase dicha en una entrevista, en una publicación en redes sociales, puede tener múltiples interpretaciones. Un "me siento afortunado", dicho con una sonrisa, puede referirse a su carrera, a su vida en general, o puede estar dirigido, de manera muy específica, a la persona que le da esa felicidad. Y cuando Özge responde a un comentario de Serkan, o cuando él reacciona a una de sus publicaciones, ¿qué hay detrás de ese emoji, de esa palabra corta? Podrían ser comentarios genéricos, sí, pero en el contexto de su relación, cada una de estas interacciones puede ser un pequeño guiño, una forma de mantener viva la comunicación incluso a distancia, incluso cuando los compromisos los separan. Pensemos en esos momentos en los que uno de ellos habla del otro en entrevistas. A veces las palabras son elogios convencionales, pero si prestamos atención al tono de voz, a la expresión facial, podemos captar matices. Esa chispa en los ojos cuando mencionan un rasgo específico, esa pausa reflexiva antes de responder, todo eso comunica.
Y cuando se trata de temas sensibles, o de momentos de crisis que ambos han podido compartir, la forma en que el otro defiende o apoya puede ser un mensaje muy potente. Es la forma de decir, estoy contigo pase lo que pase. Y no olvidemos las redes sociales, ese campo de batalla y de confesiones modernas. Los me gusta estratégicos, los comentarios que pueden parecer simples, pero que al ser analizados por sus fans, se convierten en verdaderos enigmas. Un me gusta a una foto antigua de Ozge. ¿Podría ser nostalgia? ¿Un comentario de apoyo en una publicación de trabajo? Podría ser profesionalismo. Pero cuando estos actos se dan de forma recurrente o en momentos clave, es difícil no pensar que hay una intención más profunda. Es como si estuvieran enviando señales de humo confirmando su presencia, su apoyo, su interés, sin la necesidad de grandes declaraciones públicas. Vamos a plantearnos algunas preguntas que nos ayuden a profundizar. ¿Han notado cómo sus patrones de comunicación se han adaptado a lo largo del tiempo? Al principio quizás eran más cautelosos, más reservados. Pero a medida que su relación se ha fortalecido, han ido abriendo un poco más esa puerta, permitiéndonos atisbar ese mundo privado. Y esos atisbos, esos mensajes ocultos, son precisamente lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace especular, lo que nos da material para analizar. Es esa mezcla de lo público y lo privado lo que crea la magia. También es importante considerar la influencia que tienen sus personajes y sus carreras en esta dinámica. Ambos son actores y están acostumbrados a interpretar roles, a transmitir emociones. ¿Podría ser que, en parte, estén jugando con esa habilidad incluso en su vida real? No me refiero a que no sean auténticos en absoluto, sino a que quizás han aprendido a comunicarse de una manera que es tanto personal como performativa, una forma de mantener el interés, de proteger su intimidad a la vez que comparten fragmentos de su felicidad. El verdadero bombazo reside en la habilidad que tienen para mantenernos a todos intrigados, para que cada pequeña interacción se convierta en un tema de conversación. Es esa sutilidad, esa inteligencia emocional la que hace que su relación sea tan fascinante de seguir. Ellos no necesitan gritar su amor a los cuatro vientos, lo susurran en miradas, lo escriben en códigos digitales, lo transmiten en gestos que solo los más atentos pueden descifrar. Y ese es el arte de la comunicación en pareja, llevado a un nivel público, con la presión adicional de los medios y la audiencia. En resumen, mis queridos amigos, hemos desentrañado hoy cómo Serkan y Ozge, a través de sus miradas, sus gestos y sus interacciones en redes sociales, parecen estar enviándonos mensajes ocultos. Hemos visto cómo el lenguaje no verbal juega un papel crucial en su conexión, cómo esas pequeñas cosas que a simple vista podrían pasar desapercibidas, en realidad, comunican apoyo, complicidad y un afecto profundo. Hemos analizado cómo incluso las palabras aparentemente sencillas o las interacciones digitales pueden tener capas de significado, especialmente cuando se entienden en el contexto de su relación. Y todo esto sin necesidad de grandes declaraciones, solo a través de la sutileza y la inteligencia que demuestran en cada paso. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Fue un viaje fascinante al mundo de los mensajes ocultos de Serkan y Ozge. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes también estos mensajes ocultos? ¿Tienen alguna otra interpretación o algún detalle que yo haya podido pasar por alto? Por favor, no se queden con las ganas y déjenme sus comentarios aquí abajo. Su opinión es sumamente valiosa para mí y para toda la comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado interesante este análisis, no olviden de mostrarlo. Regálenme un gran like, compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Serkan y Ozge. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros destapes y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Hasta pronto.